Gloria al Señor. Vamos a orar para presentar al Señor su palabra para que Dios la bendiga y pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Señor y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este día, gracias por el tiempo de alabanza, gracias porque tú eres digno de suprema alabanza, tú eres exaltado, tú eres el Rey. Oh Dios, te pedimos que tú puedas tomar control de todo mi ser, de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para poder hablar a tu iglesia. Te pido que me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, Señor, que tú puedas hablarnos en este día. Oh Padre, gracias por todo lo que tú haces, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hoy quiero que meditemos en la fidelidad de Dios, porque como todo lo que Dios hace o todo lo que nace en Dios y proviene de Dios, la fidelidad también es asombrosa. Porque nuestro Dios es un Dios verdaderamente asombroso que no podremos llegar a conocer en profundidad nunca hasta nuestra reunión con Él. Porque nuestra mente, además de ser finita, está contaminada con el pecado. Y con una mente finita y contaminada con el pecado, nunca llegaremos a conocer en su totalidad a un Dios que es infinito e infinitamente santo. Hasta que, como le dice Pablo a los cristianos de Corinto, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque en ese momento nuestros ojos serán abiertos y conoceremos a Dios como hemos sido conocidos por Él. Hay muchos salmos que hablan de la fidelidad de Dios, pero hay uno que de forma resumida explica por qué la fidelidad de Dios es asombrosa. Me estoy refiriendo al Salmo 117. Y vamos a leer el Salmo 117. Dice: alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadlo, porque sobre nosotros ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La fidelidad de Dios es asombrosa porque es para siempre, no tiene fecha de caducidad. Ya pueden pasar los años, ya pueden venir tiempos difíciles, incluso pueden venir los tiempos en los que el camino se haga estrecho y empinado y parezca imposible seguir adelante. Incluso podemos llegar a tropezar y caer en el camino. Pero nada de eso cambia la realidad de que la fidelidad de Dios es para siempre. Nunca las promesas de Dios dejan de cumplirse, porque como le dijo Moisés al pueblo de Israel, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Hoy en día estamos rodeados de hombres y mujeres que constantemente mienten descaradamente, mienten sutilmente, o como ellos dicen, cambian de opinión con tanta facilidad, y que encima no se avergüenzan, o incluso llegan a presumir de sus cambios, de su variabilidad. Por eso Dios, a través del profeta Jeremías, dice: maldito aquel que confía en el hombre. En cambio, podemos tener la confianza y la seguridad puesta en Dios, porque cuando Dios dice o promete algo, no está sujeto a negociaciones, ni está limitado por nada, porque Dios es inmutable, Dios es ilimitado, Dios no se deja corromper, ni acepta soborno, ni se deja chantajear por nadie.
toda la historia de Israel, así como toda la historia de la Iglesia, desde sus orígenes hasta nuestros días, es un ejemplo vivo de la asombrosa fidelidad de Dios, de cómo la fidelidad de Dios permanece para siempre, aunque nosotros, los seres humanos, le fallemos. Y aunque por culpa de nuestra rebeldía los planes de Dios se puedan retrasar, al final Dios siempre muestra su fidelidad para con nosotros y nos rescata y cumple sus planes de bendición para nuestras vidas. Cuando Dios llamó a Abraham no obedeció por completo las órdenes que Dios le había dado. Y en varias ocasiones, además, su comportamiento dejó mucho que desear. Incluso yo diría que su comportamiento en algunas ocasiones fue la de un sinvergüenza. Sin embargo, Dios nunca dejó de cumplir las promesas que le había dado. Porque la fidelidad de Dios, como hemos leído al principio, es para siempre. No hay nada que pueda hacer que Dios cambie y deje de cumplir alguna de sus promesas. Porque Dios no es un político que busca conseguir el favor de la mayoría. Dios es un Dios de pactos, que pase lo que pase, Dios siempre cumple su palabra y cumple sus promesas. Si seguimos adelante en la historia, vemos como Isaac reprodujo algunos de los errores de su padre. Sin embargo, la misericordia de Dios hacia él nunca decayó. Y Dios nunca dejó de cumplir las promesas que le había dado a su padre y que luego le había ratificado a él. Porque Dios es asombrosamente fiel. Y pase lo que pase, Dios siempre cumple sus promesas. Jacob tampoco fue un modelo de perfección y de hombre obediente a Dios. Conocemos la historia de Jacob, cómo engañó a su padre suplantando la identidad de su hermano. Sin embargo, como Dios es fiel, Dios estuvo tratando con él para que las promesas de Dios se cumplieran en él y a través de él, y en su descendencia fueran benditas todas las naciones de la tierra. Cuando se formó el pueblo de Israel en Egipto, durante el tiempo que duró su esclavitud, a pesar de las condiciones y las situaciones tan duras que tuvieron que vivir, Dios los bendijo. Dios los fortaleció como pueblo, de tal manera que los propios egipcios que los estaban esclavizando tuvieron temor de ellos, porque por más que intentaban detener el crecimiento y el desarrollo de Israel como nación, no podían. Por eso el faraón tomó la decisión de matar a todos los niños varones que nacieran. Una muestra de la fidelidad de Dios la podemos ver en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, donde Dios habla con Abraham y le anuncia qué es lo que ocurrirá con su descendencia. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14, dice: entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Vemos la asombrosa fidelidad de Dios en que, a pesar de pasar más de 400 años desde que Dios habló con Abraham
Todo lo que Dios le dijo a Abraham que pasaría con su descendencia ocurrió al pie de la letra. Vamos a verlo en Éxodo 12, 35 al 36. No vamos a ver en la parte del juicio de Dios que Dios le había anunciado a Abraham. Dios dijo, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y el juicio de Dios cayó a través de las 10 plagas, especialmente a través de la 10ª, en la que Dios hizo que murieran los primogénitos de Egipto. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. En Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36, donde dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés, y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Daros cuenta, más de 400 años antes Dios había anunciado que la descendencia de Abraham saldrían con gran riqueza. Y aquí nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, despojaron a los egipcios y se llevaron o les dieron los egipcios todas las alhajas de plata y de oro y vestidos que quisieron. Vemos como Dios es asombrosamente fiel. Y por más que pasen los años, por más que tengamos que atravesar malos tiempos, daos cuenta, Israel tuvo que atravesar 400 años de servidumbre, pero al cabo del tiempo, siempre la fidelidad de Dios se manifiesta. Por más que las circunstancias sean adversas, la palabra de Dios y las promesas de Dios se cumplen siempre. Ahora vamos a ver la fidelidad de Dios durante el periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue uno de los periodos más negros de la historia de Israel. Cuando entran en la tierra prometida, durante la vida de Josué y de los ancianos que habían visto las maravillas de Dios, el pueblo de Israel se mantuvo fiel. Pero, ¿qué ocurrió con la muerte de Josué y de toda la generación que habían visto las maravillas de Dios en el desierto? Hay una frase que se repite 2 veces en el libro de los jueces. Son 2 versículos que dicen exactamente lo mismo. Que dicen, en aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Como no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto llevaba al pueblo a la desobediencia a Dios, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Y por tanto, cada uno comenzaba a practicar la forma de idolatría de los pueblos más cercanos. Todos los pueblos de alrededor eran pueblos idólatras, y cada uno hacía en Israel lo que bien le parecía, copiando las conductas idolátricas de los pueblos de alrededor. Durante todo el periodo de los jueces sucedía que cuando moría una generación, la siguiente hacía lo que bien le parecía, adoraban los dioses ajenos, Dios los entregaba en manos de los enemigos, y cada vez que el pueblo clamaba, Dios les levantaba un libertador. Podemos ver el resumen de todo lo que se fue repitiendo a lo largo de todo el tiempo de los jueces. Lo podemos ver en Jueces capítulo 3, versículos 7 al 9. Jueces capítulo 3, versículos 7 al 9, donde se nos relata: hicieron pues
los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Los Baales y las imágenes de Acera eran dioses paganos, pero en general se engloban todos los cultos idolátricos en los cultos a Baal y a Acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Esta historia se repitió una y otra vez durante todo el periodo de los jueces. A la muerte del juez, el pueblo se iba detrás de la idolatría, dejando al único Dios verdadero para servir a los dioses paganos de las naciones de alrededor. Por lo que Dios los entregaba en manos de sus enemigos. Y esto, aunque lo pueda parecer, no es que Dios se vengara haciéndoles daño. Simplemente, como Dios había sido rechazado por el pueblo, Dios los dejaba en libertad, dejaba que hicieran lo que quisieran. Él dejaba de andar, dejaba de marchar en medio de su pueblo. Así que si Dios no peleaba con su pueblo que era un pueblo pequeño, era derrotado por sus enemigos. No olvidemos que Dios ya se lo había advertido que así sería. Y si Dios no peleaba por Israel, Israel no tenía nada que hacer contra sus enemigos. Así que cuando se veían derrotados por sus enemigos, entonces se acordaban de Dios y se volvían a Dios y clamaban a Dios. Y Dios, en su asombrosa fidelidad, no se cansaba de cumplir sus promesas, no se cansaba de ser fiel. Dios siempre cumple sus pactos, por más tiempo que haya pasado y por más grande y grave que haya sido nuestra infidelidad. Dios una y otra vez les levantaba un juez que los libertaba de manos de sus enemigos. Muerto ese juez, el pueblo volvía a rebelarse contra Dios y se volvía a repetir la historia. Pero Dios, a lo largo de toda la historia del periodo de los jueces, nunca se cansó de tener misericordia de su pueblo y de responder al clamor de su pueblo, porque Dios es fiel, por lo cual siempre responde. Eso no quiere decir que individualmente no tuvieran que pagar consecuencias. Por supuesto que la rebeldía siempre tiene consecuencias, y por supuesto que individualmente su pueblo tuvo que pagar consecuencias, porque muchos de ellos murieron como consecuencia de haberse rebelado contra Dios, ya que muchos murieron a manos de sus enemigos durante los periodos en los que ellos se alejaban de Dios y Dios no peleaba por ellos. También vemos la fidelidad de Dios en que 70 años después de la deportación del reino de Judá por su rebelión contra Dios, Dios permitió su restauración. Dios tocó el corazón de un rey pagano, del rey de Asiria, para que favoreciera el regreso de los judíos a su tierra. Pero una de las muestras más grandes de la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel la tuvimos a mediados del siglo pasado. Vamos a ver lo que el pueblo dijo cuando Pilatos se lavó las manos al condenar a Jesús. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 24 y 25. Mateo
27, versículos 24 al 25, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó las manos, y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, y prestad atención a lo que dice: respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Daros cuenta de la maldición que se echaron sobre ellos mismos. Como consecuencia de esta maldición, cuando unos 40 años después, alrededor del año 70 después de Cristo, el general romano Tito Vespasiano, que posteriormente llegó a ser el emperador, pues en ese momento era simplemente el general de las legiones, cuando el general Tito Vespasiano asedió la ciudad de Jerusalén, crucificó a tantos judíos que hizo 3 hileras de cruces alrededor de la ciudad. Y al final, cuando tomó la ciudad, la destruyó por completo. Y a partir de este momento, Israel dejó de existir como nación. Daros cuenta, en el año 70 de nuestra era, Israel deja de existir como nación. Y pasados algo menos de 1900 años, daros cuenta, pasaron alrededor de 1900 años, algo menos de 1900 años. El 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser declarada una nación independiente. ¿Qué pueblo o qué nación ha podido experimentar esto? Pasar 1900 años dispersos en el mundo entero y luego volver a ser nación. Esto es una muestra clara de la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo Israel. Y Él ha permitido que 1900 años después, por su fidelidad, por su asombrosa fidelidad para con su pueblo, permitió que volviera a ser una nación independiente. Hasta ahora hemos visto la fidelidad de Dios para con su pueblo Israel. Y ahora vamos a ver la fidelidad de Dios para con la iglesia. En los inicios de la iglesia, mejor dicho, cuando aún estaba en estado embrionario, la iglesia fue descabezada, porque mataron a la cabeza de la iglesia, que es Jesús. ¿Qué organización humana es capaz de sobrevivir y mucho menos crecer y fortalecerse habiendo sido descabezada incluso antes de nacer? Si estudiamos un poco la historia, creo que ninguna organización ha sido capaz de sobrevivir a su descabezamiento antes de nacer. Sin embargo, vamos a ver lo que relata Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, donde Lucas transcribe lo que dijeron los enemigos de los primeros cristianos. Hechos capítulo 17, versículo 6. Los tesalonicenses, enemigos de los cristianos, dijeron: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Y esto es lo que quiero que nos demos cuenta, que es lo que dijeron los enemigos de los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Cómo es posible que 120 hombres cuyo líder había sido asesinado,
estos 120 hombres empezaron a predicar en Jerusalén y lo hicieron bajo amenaza en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos fueron perseguidos incluso a muerte. ¿Cómo pudieron en estas circunstancias trastornar el mundo en tan poco tiempo? Pues la respuesta es porque Dios en su fidelidad cumple sus promesas. Y Jesús les había dicho que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin. Esto es lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel. Cuando Dios peleaba con Israel, nadie les podía hacer frente, nadie los podía detener. Y como Jesús estaba con los primeros cristianos, nadie los podía detener, nadie podía impedir el crecimiento, fortalecimiento y expansión de la iglesia. De tal manera que en pocos años ya habían trastornado el mundo conocido. Y unos pocos años después, ya Pablo, el apóstol Pablo, tuvo la intención de llegar a España, que creían que era el final de la tierra. Por eso hay un cabo en Galicia que tiene el nombre de Cabo Finisterre, porque creían que era el final de la tierra, que no había más tierra más allá de Galicia. Y un par de siglos después, algunos historiadores confirman que casi la mitad del Imperio Romano se había convertido al cristianismo. Razón por la cual el emperador Constantino fingió su conversión para congraciarse y atraerse el apoyo de los cristianos. Pero con el paso del tiempo, los cristianos se unieron al poder y la iglesia perdió su vitalidad, perdió su vida espiritual. Al igual que el pueblo de Israel, se contaminaron con los dioses paganos, como el amor al dinero, el amor al poder. Y se desviaron del camino, se apartaron del propósito de Dios. Pero la fidelidad de Dios permaneció siglo tras siglo, de tal manera que siempre hubo pequeños grupos de personas que mantuvieron la pureza del Evangelio, aun al precio de sus vidas, llegando hasta el siglo VI, donde Dios permitió que se produjeran las circunstancias sociopolíticas necesarias para que la reforma de Lutero no pudiera ser aplastada, sino que se estableciera de una manera firme y sólida para poder emprender el camino de regreso hacia las bases doctrinales establecidas por los primeros apóstoles. De esta manera podemos ver cómo la asombrosa fidelidad de Dios ha permanecido a través de los siglos con su iglesia, porque a pesar de la apostasía de los líderes de la iglesia de la Edad Media y a pesar de las circunstancias más adversas y aun a pesar de la persecución que ha habido y que sigue habiendo contra el mensaje del Evangelio, el Evangelio nos ha llegado a nosotros que vivimos 21 siglos después del nacimiento de la iglesia. Pero la fidelidad de Dios no es solo para un grupo de personas que conocemos como su pueblo. La fidelidad de Dios se manifiesta también de manera individual para con cada uno de nosotros. Por eso podemos confiar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel con cada uno de nosotros individualmente, no solo con el colectivo iglesia. El rey David, vamos a ver lo que dice en 2 salmos diferentes. Esto es una pequeña muestra de lo que los salmos hablan de la fidelidad de Dios. Pero he cogido estos 2 versículos como botón de muestra. El primero se encuentra en el Salmo 37, versículo 25.
Dice el rey David: joven fui y he envejecido. Es decir, han pasado bastantes años y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Es verdad que nuestra vida no siempre va a ser un camino fácil, porque vivimos en un mundo contaminado, degradado, degenerado y corrompido por el pecado. Pero Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida para fortalecernos en nuestras debilidades, para darnos nuevas fuerzas cuando ya no tenemos fuerza, para sostenernos cuando tropezamos y para levantarnos cuando caemos. El rey David tuvo que pasar por muchas dificultades y tuvo que sufrir muchas injusticias. Eso le enseñó a confiar en Dios y a poder escribir mucho acerca de la fidelidad de Dios, como en este salmo que acabamos de leer. Pero hay otro versículo que me gusta mucho, escrito también por el rey David, que se encuentra en el Salmo 27, el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10, donde el rey David dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Aunque las personas más allegadas a nosotros nos fallen, aunque las personas que deberían amarnos más nos den la espalda, la asombrosa fidelidad de Dios permanece para siempre y Él nunca nos dará la espalda. Dios dice a través del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé. No importan las circunstancias, Dios siempre responde. Dios es fiel, Dios permanece fiel. Pase lo que pase, Dios siempre sigue siendo fiel. Si alguna vez nos damos cuenta que estamos lejos de Dios, no es porque Dios se haya alejado de nosotros, sino porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos alejado de Él. Pero aunque le hayamos dado la espalda y nos hayamos alejado de Él, como el hijo pródigo de la parábola tan conocida como la parábola del hijo pródigo, si nos volvemos a la casa del Padre, si nos volvemos a la casa de Dios, Dios nunca nos rechazará, porque su fidelidad es para siempre. Cuando el joven, conocido como el hijo pródigo, estaba regresando, su padre de lejos miraba a ver cuándo regresaría. Él estaba siempre dispuesto a abrirle los brazos, a tenderle la mano. Si el hijo pródigo vivió lejos de Dios, no es porque el padre se alejó de él, sino porque el hijo se marchó lejos del padre. Y aunque andemos lejos del Padre, si nosotros nos volvemos a la casa del Padre, Dios tendrá misericordia de nosotros y su fidelidad permanecerá para siempre. Pero tenemos que ir con cuidado de no estar jugando con Dios. Y me refiero de estar jugando con Dios en que hoy te sigo y mañana no. Mañana me alejo y pasado vuelvo. Y así cada vez que a mí me dé la gana. Porque algún día podríamos llegar tarde. Y que ya no podamos volvernos a Dios. Porque nos sobrevenga la muerte. Recuerdo que poco tiempo después de que mi padre abriera un centro de rehabilitación de toxicómanos, un joven que había logrado superar el síndrome de abstinencia, que había dejado las drogas y que además iba avanzando en los caminos del Señor, se dejó influenciar negativamente por otro joven que acababa de llegar a la comunidad, al centro. Así que decidieron marcharse, porque en el centro no se podía fumar. Y al poco tiempo nos enteramos que había sufrido un accidente de tráfico en el que se habían matado los 5 ocupantes del coche, y uno de ellos era este joven. Esto lo digo
no para asustar a nadie, sino para que nos demos cuenta de que no somos dueños de nuestro futuro. No sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo y vamos a tener que dar cuenta de nuestra vida ante Dios. Por eso no podemos jugar, no debemos jugar con Dios, de estar alejándonos de Él y volviendo cada vez que a nosotros nos apetezca. Porque en una de esas, en las que nos alejemos de Dios, podemos no tener tiempo de volver. Si quieres experimentar en tu vida la asombrosa fidelidad de Dios, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias porque tu fidelidad permanece para siempre. Y quiero pedirte que tú perdones mis pecados, que me limpies de toda mi maldad, que tú rompas las cadenas que hay en mi vida. Yo quiero abrirte en esta mañana las puertas de mi corazón y quiero pedirte que entres en mi corazón. Yo quiero poder experimentar cada día tu fidelidad. Yo quiero, Señor, poder caminar en pos de ti, cumpliendo tus planes y tus propósitos, Señor. Oh Padre, que desde hoy y para siempre yo pueda serte fiel, como tú eres fiel para conmigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración como hago cada domingo, te invito a que busques una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros de un cuerpo no pueden vivir aislados. No, ningún cristiano puede vivir como llanero solitario. Y si no has hecho la oración, todavía estás a tiempo. Mientras respiras, estás a tiempo. Pero no sabes cuándo llegará el momento en que dejes de respirar. Tal vez mañana sea demasiado tarde, por eso te invito a que en este momento puedas desconectar y hacer la oración. Muy importante también es que compartas este culto en tus redes sociales para que el Evangelio pueda ir extendiéndose lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros, y ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis venir a la calle Río Júcar, número 19 Bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana, aunque como os dije en el otro culto, por motivo de las vacaciones, el próximo culto presencial será dentro de 3 domingos, el domingo 1 de septiembre. Los demás domingos conectaremos con la iglesia del puerto de Sagunto vía satélite o vía internet. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo a través del teléfono que figura en la página Facebook de la Iglesia Génesis. Puedes también visitar nuestra web, iglesiagenesis.jimdofree.com, deletreado Jimdofree, JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.